para conversar más sobre estos temas y otros relacionados con la aprobación de una ley, la llamada ley anti-ONGs. Estamos conectados con el doctor Carlos Rivera, director del Instituto de Defensa Legal, más conocido como IDL. Buenos días, Carlos, bienvenido a Diálogo Ciudadano. Estimado Francisco, muy buenos días. Un gusto de conversar con los amigos de Estéreo Villa. Muy bien, Carlos, hablemos un poquito de la coyuntura antes de entrar al tema de fondo. Se va ya, ¿no? El ministro Santibáñez ya está de salida, ¿no? ¿O hay todavía una pequeña esperanza de parte de Dina Boluarte para salvar su cabeza? Mira, en realidad el nivel de protección, yo diría casi de encubrimiento a favor de Santibáñez ha sido sin precedentes, ¿no? La razón, creo yo, es que Santibáñez, más allá de que sea ministro de Boluarte, sin duda alguna es o era el principal operador político del fujimorismo, ¿no? La campaña política principal que el fujimorismo ha venido desarrollando contra el Ministerio Público, contra la Fiscalía de la Nación y contra el Poder Judicial, digamos, no tengo ninguna duda que quien la ha liderado es Santibáñez. Y por lo tanto, esa ha sido la dimensión del nivel de protección política que ha tenido, digamos, ha tenido que ser asesinado un personaje público como el cantante Paul Flores, ha tenido que ocurrir esta tragedia y este sentimiento de repudio nacional para que recién, de manera muy hipócrita y de una manera absolutamente oportunista, Fuerza Popular el domingo al mediodía lance un pronunciamiento, decir que o renuncia o lo censuramos. Pero mira, en realidad con el fujimorismo, del que dudo absolutamente todo de lo que pueda decir y afirmar, en realidad yo no voy a decir que Santibáñez se ha ido, si es que hasta el día viernes que verifiquemos el nivel y los números de la votación. Permíteme dudar de que eso finalmente ocurra, sí. Pero el Congreso ha tenido un nivel de compromiso político con Boluarte, o tiene un nivel de compromiso político con Boluarte, y tiene un montón de bancadas y de representantes que han estado abogando hasta el día de hoy. Ayer escuchaba a Guinaga, a Bustamante de Fuerza Popular, dos personajes notorios de esa bancada, y ellos están sosteniendo que no, que cuál es el problema, ¿no es cierto? ¿Por qué habría que sacar al ministro Santibáñez? Consecuentemente, yo voy a esperar un par de días más, y ahí veremos cuál es la verdad de estas circunstancias, ¿no? Claro, sí, estás en toda tu razón, pues hay que dudar, ¿no? Como un partido político que es aliado de Dina Boluarte, que ha ha defendido y ha cubierto, ¿no?, de todas las investigaciones, no ha participado en una oposición democrática real al gobierno, de un día para otro, pues ahora sí, ¿no?, es la nueva oposición del Congreso. Bueno, hay que dudar, bueno, pero en todo caso, ya imaginamos que hay una tendencia, porque de hecho han firmado una moción de censura con 33 votos, no creo que se puedan tirar para atrás, pero bueno, siempre está la duda. ¿Cuáles crees tú que deberían ser las condiciones, los atributos, las capacidades del nuevo ministro o ministra del Interior? Mira, en realidad en ese momento es bastante complicado, Francisco, que el simple cambio de ministro pudiera cambiar las circunstancias en las que vivimos y sufrimos toda la problemática de inseguridad pública en nuestro país, ¿no? Sí es cierto que una condición en cualquier gobierno es que entre una persona capaz, una persona que se dedique al 100% a ese trabajo y que no tenga como Santibáñez, que su principal chamba era defender a la presidenta y atacar al Ministerio Público. Digamos, me parece que en términos de dedicación y voluntad política, que es lo que hay que mostrar, me parece que Santibáñez, simplemente hacía cualquier cosa menos eso. Por lo tanto, esa condición me parece que es muy importante. Lo segundo, te diría, no solamente basta dedicar tiempo y voluntad, sino también creo que hay que tener una idea más o menos objetiva y clara de cuál es el problema y por lo tanto qué cosa es lo que hay que resolver, claro. ¿No es cierto?
Y ahí en realidad no tengo la más mínima idea a quién pondrán, puede que sea uno peor inclusive, pero si hablamos de las condiciones, creo que esa es la segunda, que sea una persona capaz, que sea una persona que entienda el tema y que sea una persona que sepa tomar decisiones dentro de la envergadura fenomenal que tenemos del problema de la inseguridad y del crimen en el Perú, que sepa tomar decisiones sabiendo cuáles son las prioridades. Es imposible, estimado Francisco, en este momento, dada la dimensión y la envergadura del problema de inseguridad pública y el crecimiento incontenible de la criminalidad organizada, es imposible que se resuelva el conjunto de problemas, ¿no es cierto? Sí. Pero por lo tanto, tiene que ser el nuevo ministro una persona lo suficientemente capaz y que tenga la decisión y la sapiencia de tomar decisiones sabiendo y estableciendo cuáles son las prioridades. Por ejemplo, te digo, no puede ser una prioridad este disparate que ha lanzado el día de ayer el primer ministro en plena sesión del Consejo de Estado, de decir de que va a haber una suerte de policía voluntaria, ¿no es cierto? Un servicio policial voluntario. Es un mamarracho, claro, ¿no es cierto? Sí. Es un mamarracho, pero ahí estaba Santibáñez, ¿no es cierto? Por lo tanto, ese tipo de disparates ha pasado por la buena opinión del ministro, pero pongo esto como ejemplo de qué cosa es lo que no se debe hacer. Exacto. Probablemente uno de los asuntos prioritarios sea el fortalecimiento de los asuntos de inteligencia. Probablemente este asunto prioritario sea no volver a los estados de emergencia, que no han servido absolutamente para nada. No volver a sacar militares a las calles, digamos. ¿De qué sirve colocar 20, 30 militares en Larcomar? No tiene ningún sentido, Francisco, no tiene ningún sentido. Es decir, simplemente creen que la fotografía del día ayudará a resolver un problema que ha generado más de 400 asesinatos en lo que va del año. Ya, eso da cuenta de que no tienen ninguna idea, ¿no es cierto? Lo segundo, o lo tercero o cuarto, Francisco, creo que hay que sacar al director general de la policía, al señor Sanabria. Me parece que él está decidida y abiertamente comprometido con todos estos asuntos, manejos irregulares de la Policía Nacional. Bueno, y él mismo está comprometido con hechos que lo vinculan a asesinatos de manifestantes en las protestas del año 23. ¿Es posible mantener en el cargo de comandante general de la policía a una persona investigada por asesinato? Digamos, ¿en qué país del mundo estamos, Francisco? Es impresionante. ¿En qué país del mundo estamos? Pero por lo tanto creo que hay que generar algún tipo de cambio significativo en la conducción de la policía. Ya, para mí, ahí hay 4 condiciones que creo que te soy sincero que también dudo mucho que el nuevo ministro las asuma, las conduzca, pero planteo eso porque me parece que sería lo mínimo que tendría que hacerse para, no digo resolver el problema, sino enrumbar en la dirección correcta. Cada cierto tiempo, Carlos, se levanta este cuco pues de las ONGs, ¿no? Hay momentos críticos, políticos, ¿no? Y se levanta, ¿no? Cada cierto tiempo, cada 3 años, cada 4 años. Y bueno, ahora no ha sido la excepción. Pero la impresión es que ahora hay otra cosa más atrás de toda esta política, atrás de esta aprobación de la ley contra las ONGs. ¿Cuál crees tú que ha sido el objetivo político esta vez de estos sectores conservadores, de derecha, que siempre levantan este tema de las ONGs? Mira, es cierto, ¿no? El asunto del cuco de las ONGs o el San Benito de las ONGs, de que supuestamente no somos transparentes, de que gastamos la plata en lo que nos da la gana, de que nos hacemos ricos con el dinero de las donaciones, y es un asunto que de manera recurrente se ha venido utilizando en diferentes gobiernos, ¿no? Y en este caso, me parece que hay un elemento de carácter más político que justifica la decisión que ha tomado el Congreso de la República, que ya la venía madurando desde por lo menos el mes de mayo del año pasado. Más o menos. Y eso tiene que ver con la crisis de la sociedad civil, ¿no es cierto? La crisis de los partidos. Vivimos un momento de degradación política de la democracia, y frente a esa degradación que es liderada y que está siendo desarrollada intensamente por la coalición que gobierna y controla el Congreso de la República, digamos, literalmente no hay oposición, ¿no es cierto? Ni en el propio seno del Congreso de la República no hay oposición. Ha sido destruido ese elemento de contrapeso, de control político. Y creo que es ahí
cuando ellos perciben que hay un sector de la sociedad civil que está organizada en las organizaciones no gubernamentales que terminamos siendo una suerte de uno de los últimos elementos de contención frente a las arbitrariedades, el abuso, las violaciones a derechos humanos, las políticas públicas nefastas, el gasto indiscriminado. Bueno, justamente esa es la razón por la cual terminan de tomar una decisión el año pasado de golpear de manera decidida y, si es posible, hasta generar la extinción de las propias ONGs. Y eso es lo que determina que el año pasado, ya en el mes de junio, se elabore un dictamen en la Comisión de Relaciones Exteriores, y es un dictamen que básicamente no es cierto que busque mejorar los procedimientos de fiscalización. Digamos, para quien no conozca, las ONGs estamos fiscalizados por medio mundo. Estamos fiscalizados porque estamos inscritos en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Nos fiscaliza la SUNAT, nos fiscaliza la SUNAFIL. Estamos, por lo menos en el caso del IDL, tenemos vínculos orgánicos y legales con la Unidad de Inteligencia Financiera. Tenemos un oficial de cumplimiento en el caso de las ONGs. Pero además, estimado Francisco, hay otro elemento que pocos conocen y es justamente el proceso de fiscalización del donante, de los gobiernos de otros países, llámese Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido, o de las agencias privadas de cooperación. Los procesos de fiscalización y de auditoría sobre cómo gastamos el dinero, ¿no es cierto? Y si es que estamos siendo eficaces en ese gasto, es en los últimos tiempos muy intenso. Digamos, nadie te da plata para que la gastes en lo que te da la gana, claro. ¿No es cierto? Eso no existe. Esa no es la dinámica ni la lógica de la cooperación internacional. Pero a pesar de eso, se mete el San Benito de que las ONGs no están fiscalizadas, de que hay que generar procedimientos de fiscalización. Y el proyecto de ley del año pasado en realidad no tiene ni una línea de nuevos procedimientos de fiscalización. Lo que sí tiene es una multiplicación por 5 de las infracciones y de la sanción. Ya el año pasado se estableció sanciones de hasta 500 unidades impositivas tributarias. Eso es como 2,5 millones de soles. Digamos, ¿qué organización que vive de donaciones puede soportar una imposición o una multa de esa naturaleza? Y la otra sanción que ya se había establecido es la propia disolución. A ese dictamen que se discutió en junio y que las embajadas dijeron esto no es posible porque está perjudicando la cooperación internacional. Luego se pretendió discutir en diciembre y también hubo un intento de parar ese asunto. Finalmente, la semana pasada, hace exactamente 7 días, se terminó aprobando una nueva ley. Pero la ley aprobada, Francisco, es mucho peor al dictamen. ¿Por qué? Porque contiene disposiciones que no estaban contempladas en el dictamen y que nadie conocía. Por ejemplo, hay 2 creo que son particularmente emblemáticas. Dice la ley que las ONGs, para ejecutar un proyecto con el dinero de la donación de un gobierno o de una agencia de cooperación privada, dice que tiene que tener una conformidad previa del APSE. Es decir, es como si tu programa, ¿no es cierto?, debiera solicitar una autorización antes de ser emitido y tener, por lo tanto, la autorización o conformidad de un funcionario público. Es como que una empresa, como he puesto el ejemplo, como si un estudio de abogados, que es una persona jurídica de derecho privado, igual que una organización no gubernamental, tendría que pedirle permiso a un funcionario del Estado para ver si defiende o no defiende a tal cliente. Es inaudito, es una barbaridad, ¿no es cierto? Pero además se ha incorporado en esas nuevas disposiciones una prohibición, que es la que las ONGs no pueden defender, ¿no es cierto?, en litigios contra el Estado a nivel administrativo, a nivel judicial, a nivel nacional o internacional, con dinero de la cooperación internacional. ¿Qué significa eso? Que las víctimas del conflicto armado, del caso Acomarca, Cabitos, La Cantuta, Barrios Santos, no pueden ser defendidas con dinero de la cooperación internacional. Ese es el tema de fondo, pues, ¿no? Ese es el tema, sí, pues. Muy bien, Carlos, estamos ya terminando esta parte, te agradecemos tu participación. Habrá momentos seguramente para seguir evaluando el impacto de esta ley. Muchas gracias, Carlos, por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias por el espacio y por tus preguntas. Mucha suerte, por favor.